¿Cuál es el mejor 11 de la historia de Italia? Los mejores jugadores que han vestido la camiseta azzurra. Hoy lo decidimos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy repetimos con Joel Sierra, con quien grabamos hace unos días ese vídeo fantástico de Paolo Maldini y su mala suerte en los mundiales, y vamos a elegir, Joel, el mejor 11 de la historia de Italia con la selección. Hay que tener en cuenta y hay que dejarlo muy claro desde el principio, no estamos hablando de los jugadores en su rendimiento de clubes, sino de lo que han aportado a la selección italiana y de cómo han jugado cuando han vestido la azzurra. Así que va a ser complicado, había mucha competencia, pero creemos que nos ha quedado un 11 e incluso hemos ido más allá y hemos metido suplentes, porque nos costaba dejar algunos fuera y hay mucho nivel. Hola Irati, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo por aquí. Vamos a ver si no nos caen muchos palos con esta Italia histórica. O sea, como fuera, aunque nos caigan palos, hay que decir que es un equipazo. Así que es dejar a uno muy bueno fuera para meter a otro también muy bueno. Así que al final no pasa nada. Eso es. Empezamos, si te parece, con la portería, porque hemos armado un 11 bastante equilibrado, pero el portero, obviamente, ya nos presentaba la primera duda. Hay porteros muy buenos en la historia de Italia, pero hemos decidido apostar por presente y quedarnos con Gianluigi Buffon. Bueno, presente y pasado también. El portero de la Juventus, portero del Parma en su día también, un meta histórico, 176 partidos con la Nazionale, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta italiana, campeón del mundo en 2006, por supuesto, y había dudas, porque hay otros nombres que ahora comentaremos muy interesantes, pero es que al final Buffon, es que hablas de un portero italiano y el primero que se te viene a la cabeza es Buffon. Sí, totalmente de acuerdo. Yo era un poco como elegir entre papá o mamá, ¿no? El otro nombre, evidentemente, es Dino Zoff. Pero sí, yo creo que al final Buffon ha acabado superando a Zoff como el portero más grande de la historia de Italia. Son dos porteros muy longevos, ¿no? Es verdad, Buffon es cierto que su carrera empieza siendo ya muy bueno desde muy pronto, a Zoff le cuesta un poquito más, no debuta con la selección Zoff hasta los 26 años, pero sí, yo creo que Buffon son 176 internacionalidades, es que no sé qué jugadores pueden llegar a esa cifra, rindiendo muy bien siempre, con esos reflejos, con ese liderazgo, con ese carisma, uno de los porteros, si no el mejor portero del siglo XXI. Sí, es verdad, creo que tiene un poco de trampa, que ahora se juegan más partidos de selecciones que antes. Y al final eso también afecta mucho a los datos, ¿no? Que vemos muchos jugadores actuales ahora entre la lista de jugadores con más presencias en la churra, ¿no? Pero el caso de Buffon es impresionante. Como mencionabas tú, tenemos como alternativas a Dino Zoff, que también tremendamente longevo, debuta tarde, pero ya en el 68 gana la Eurocopa y acaba ganando ese Mundial posteriormente del 82 en España. O sea, están los dos mundiales. Es verdad que entre medias pierde la titularidad con Enrico Albertosi. O sea, había ahí una buena pelea entre ambos guardametas. Y el otro nombre, que es Walter Zenga, también un portero tremendo, de un nivel altísimo en los años 80 y 90, que fue el que estuvo en esa tanda de penaltis fatídica que comentábamos otro día con Paolo Maldini, ¿no? Del Mundial Italia 90 contra Argentina. E incluso había por ahí, por ejemplo, Pagliuca, también podría haber entrado, ¿no? Seguramente, e incluso más nombres que nos hemos dejado fuera. Hay mucho nivel en cuanto a porteros italianos. Sí, exacto. Yo sí con Zenga, con Zoff no tenía ninguna duda. Era Buffon o Zoff, son el que se disputan el 1 o el 2, ¿no? Con Zenga tenía alguna duda, con Pagliuca, como comentas, a mí es un portero que personalmente me gusta más, Pagliuca que Zenga, incluso Toldo hace una Eurocopa 2000 muy buena, pero bueno, no le daría para entrar en ese top 3. Pero sí, Zenga me parece un portero más icónico, ¿no? En la historia de la selección italiana. Solo juega un mundial, Pagliuca juega dos, juega el del 94 y el del 98. Zenga solo juega el del 90, con minutos. Y a mí es un portero que sí me gusta, bueno, destaca mucho en los reflejos, ¿no? Pero por arriba, por ejemplo, por alto es un portero que deja más dudas. Sin embargo, en ese Mundial es que no le meten un gol hasta las semifinales con Argentina. Se pasa 5 o 6 partidos con la puerta a cero, ¿no? Entonces ese récord de imbatibilidad en los Mundiales, que todavía lo mantiene hoy día, yo creo que sí que es digno para mencionarlo entre los suplentes. Lo que es evidente es que es mejor portero que técnico, y eso es bastante claro, ¿no? Y habrá que tengo ganas de ver esa aventura en el Cagliari de ahora, ¿eh? No tengo muchas esperanzas, pero eso no quita que tenga ganas de ver cómo se desempeña. Si te parece, empezamos con la defensa. Hemos marcado una línea de 3, que ahora está muy de moda en el fútbol italiano otra vez, jugar con 3 centrales. Y es verdad que, bueno, sí, todos son bueno, a ver, es que hemos metido 2 laterales como centrales, pero bueno, hemos hecho un poco la trampa. El primero es Franco Baresi. Leyenda del Milan, leyenda del fútbol italiano también, uno de los jugadores seguramente
yo te diría que más respetados del fútbol italiano por cualquier aficionado de cualquier equipo, y la verdad es que o sea, lo que ha sido capaz de hacer a lo largo de la historia, ¿no? Y también cómo ha sido capaz de, junto con todo el Milan de Sacchi, de marcar una nueva tendencia en el fútbol, ¿no? Porque él, junto a Gaetano Scirea, seguramente sea uno de los líberos icónicos de la historia del fútbol, pues al final es un jugador que marcó una nueva época, ¿no? Y cómo fue creciendo con el Milan desde que debuta a finales de los 70, se queda con el Milan pese a los descensos y pese a que había interés de equipos como la Juve, llega a los 80, esos años malísimos, que para la gente del Milan de ahora, tranquilos, que en su día estuvieron igual o peor que ahora. O sea, podéis renacer. Aguanta esos años y llega luego la gloria en los años 90. Así que es un futbolista impresionante tanto con Italia como con el Milan. Sí, vale, si no podía no estar, ¿no? En este once ideal. Lo que dices es un icono, ¿vale? Sí, es un icono de defender, de una forma de defender que empieza a cambiar en esa época, en final de los 80 con Sacchi, que dejan de existir los marcajes individuales, empieza la defensa en zona. Baresi es el gran líbero de esa época, toma un poco el testigo, como comentas, de Gaetano Scirea como líbero, pero bueno, Scirea, aunque sí tenía esas incursiones, era un líbero más escoba, como se llamaba, y Baresi es que es puro ímpetu, ¿no? Un jugador que convierte la acción defensiva en la primera acción ofensiva, y eso empieza a ser así con Franco Baresi. A ver, con Maldini, que lo vamos a meter obviamente, vamos a hacer un poco de trampa, ¿no? Porque veis cómo nos estamos colocando en el campo, al final, pues Maldini era de perfil zurdo, obviamente, jugaba en el lateral izquierdo, pero bueno, estamos haciendo un poquito de trampa. El caso es que no vamos a comentar tampoco mucho de Maldini porque hablamos a fondo de él en el vídeo que os dejamos aquí encima, pero es evidente que bueno, yo creo que sobre todo en clave Milan está siempre esa duda, ¿no? Franco Baresi o Maldini. La gente de ahora yo creo que habla más de Maldini, pero la gente de Milán incluso se canta todavía esa canción de Baresi, ¿no? De solo hay un capitano en la grada de San Siro, ¿no? Es que al final hay mucho cariño por Baresi, entonces es siempre el papá mamá que comentabas antes, entre uno y otro, ¿no? Son dos jugadores históricos tanto para el Milan como para la selección italiana. Sí, Maldini es un referente en la selección italiana durante muchos años, ¿no? Él cuando se retira en 2002, como comentábamos en el otro vídeo, es el jugador con más internacionalidades con Italia. Es verdad que nunca tuvo esa suerte de ganar un campeonato con la selección, pero es un jugador fundamental, ¿no? En los últimos 30 años de la selección italiana. Y lo que comentas tú, ese dualismo con Baresi, él es el heredero de Baresi, en realidad. Aunque no comparta la misma posición, él hereda la capitanía de Baresi con Italia y con el Milan. Comparten esa percepción, ¿no? de esa forma de defender proactiva, de ir a la anticipación, de convertir la acción defensiva en la primera parte del ataque. Entonces es un jugador fundamental. Es verdad que hemos hecho un poquito de trampa en el 11, pero bueno, que nos perdonen, que es que si no nos encajaban todos. De hecho, vamos a montar la trampa porque vamos a meter a Giacinto Facchetti como tercer defensor. Nos quedamos en la ciudad de Milán, pero nos vamos al Inter para hablar de este futbolista. Un jugador de banda izquierda, que tenía una vocación ofensiva tremenda. De hecho, si no me fallan los datos, es el máximo goleador entre los defensas de la Serie A, 59 goles en el Calcio, y es que era una de las figuras imprescindibles, capitán de ese grande Inter de Lenio Herrera, ¿no? Y es cierto que con Italia pues tiene mala suerte también, ¿no? Porque al final ese Mundial del 70 contra la mejor Brasil de Pelé, pues obviamente son arrollados en aquella histórica final. Y luego está lo que ocurre en esa previa del Mundial del 78, ¿no? Donde Italia podía haber hecho grandes cosas, de hecho iba con mucha intención, y él decide pues no ir. Hubiera sido un mundial más para él. De hecho, en esa época es el único jugador de Italia que juega 2 mundiales consecutivos como capitán. Hubiera encauzado un tercer mundial consecutivo como capitán, pero rechaza ir para retirarse cuando lo iban a llevar. Decide retirarse, ese año se retira y acaba su carrera. Creo que en ese momento también como el jugador con más internacionalidades. Y lo que dices, Facchetti, es el modelo del lateral fluidificante que se llamaba en Italia en la época, ¿no? Esos laterales que iban y volvían, que tenían ese doble recorrido, y era un jugador tremendo, una potencia tremenda, una zancada tremenda, gran disparo desde lejos. Luego en los últimos años de su carrera también juega a veces como central, porque era muy bueno defensivamente también, pero sobre todo destacan por eso, ¿no? Por ser el primer lateral italiano que tiene esa proyección ofensiva. Y además, bueno, es campeón con Italia en el 68 de la Eurocopa, es el capitán, el que levanta esa copa, con un poquito de suerte por el tema de la moneda al aire y demás.
pero bueno, no deja de ser un título y él era como el líder de esa generación. Y luego, obviamente, también hemos seleccionado una serie de suplentes, ¿no? Giuseppe Bergomi, por un lado, que se hace famoso en esos partidos del Mundial 82, ¿no? En los que entra prácticamente sin esperarlo, siendo muy jovencito para tener minutos muy importantes y hacerlo muy bien ante jugadores impresionantes, ¿no? Creo recordar que es el partido contra Alemania, ¿no? El marcaje que le hace a Rummenigge, que es impresionante. Por un lado, también tenemos a Paolo Cannavaro, por supuesto, tenía que estar. El Mundial que hace en 2006 es espectacular, es un central importantísimo en lo que se refiere a la selección italiana. Gaetano Scirea, que lo hemos mencionado anteriormente, y hemos elegido también a Antonio Cabrini, ¿no? Que es un poco un futbolista de banda también y que se podría un poco, pues hablamos de Facchetti, pues un jugador similar, ¿no? Que era una auténtica bala por la banda izquierda. Sí, un jugador de ese corte, menos alto, pero sí, es un terchino fluidificante también, del recorrer la banda, de mucha presencia por la banda izquierda, mucha llegada. Además, lo que sí que tenía Cabrini era que era un jugador muy interesante en el balón parado, marcaba muchas faltas, muchos penaltis, y es un referente, ¿no?, de esa Juventus de Trapattoni de los años 80, un jugador fundamental que teníamos que mencionar. Se nos queda un poco corto el tema del lateral derecho. Es verdad que Bergomi, al inicio de su carrera, sí que juega por ahí, por eso lo hemos mencionado. Además, es un jugador que engañaba, ¿no?, porque parecía que no tenía muchas virtudes y luego era uno de los mejores marcadores que había en su época. Podríamos haber mencionado como lateral derecho quizá a Zambrotta, que es un jugador que siempre ha cumplido, siempre tiene muchas internacionalidades, casi 100, y siempre cumple, pero quizá le falta un punto de brillantez, entonces nos hemos decantado por estos que hemos mencionado. Que no está mal, ¿eh? Nivel altísimo. Nada mal, nada A ver, mal. empieza el primer momento polémico y me has insistido en que teníamos que meterle porque tú eras muy de él. Y vamos a optar por meter en ese carril derecho, en esa banda derecha, a Roberto Donadoni. Futbolista que ha jugado 63 partidos con Italia, que fue también parte fundamental en el Gran Milan de los años 80 y 90, tanto con Sacchi primero como con Capello después. De hecho, seguramente sea el primer gran fichaje galáctico, por decirlo de algún modo, de la era Silvio Berlusconi, por el jugador por el que primero pagan más cantidad de dinero. Es protagonista con Italia en prácticamente todos los mundiales que juega. Está en la Euro del 88, Mundial del 90, Mundial del 94, y es un jugador muy importante en Italia. Y ya te digo, tú me has insistido mucho en que había que meter a Donadoni. Sabías que iba a haber polémica, pero tenía que estar aquí. Sí, sí, a mí es un jugador que me encanta, ¿no? No lo viví en su día, evidentemente, pero habiendo repasado la historia de los partidos de Italia, es un jugador fantástico. Un jugador muy versátil, muy dinámico, muy técnico. Hoy se pagaría muchos millones por tener un Roberto Donadoni en el equipo que fuese, porque tenía una facilidad tremenda para dejar atrás a los rivales, tenía llegada, tenía buen centro. Era un jugador que te podía jugar en las dos bandas, no como extremo, sino como un volante, un ala, o también en el centro del campo, como organizador. Ya te digo, un jugador fantástico. En el Mundial del 90, que hablábamos el otro día también en el vídeo anterior, él es el mejor de Italia en esa semifinal contra Argentina, el único jugador que es capaz de extraer algo hasta que entra Roberto Baggio al campo en la segunda parte, y hace un Mundial en el 94 también, que es fantástico. Partido, por ejemplo, contra España, Roberto Donadoni es uno de los mejores. El partido contra Bulgaria de las semifinales, creo que también es uno de los mejores. Un jugador completísimo y técnicamente muy, muy bueno. Y que si con él alguno puede tener alguna duda, que yo creo que se las has despejado por tu razonamiento, con el siguiente seguro que no. Es Andrea Pirlo, un futbolista que ha jugado 116 partidos con la Nazionale, ¿no? Que ha pues marcado una época en el fútbol italiano, tanto primero en su etapa como futbolista del Milan y posteriormente cuando muchos creían que ya no servía el Milan mismamente, ¿no? Cuando lo echa por la puerta de atrás la Juventus, él en la Juventus demuestra que todavía le quedaban muchos años por delante, y es un futbolista que quizás debuta un poco tarde con Italia, ¿no? Porque al final es en 2004 cuando se estrena con la Azzurra y ya había ganado la Champions de 2003 con el Milan, contra la Juve precisamente, ¿no? Pero bueno, ya a partir de ahí, de ese debut, se convierte en un jugador importantísimo y ese Mundial de 2006 es uno de los grandes jugadores de Italia, sin duda alguna. Sí, ese Mundial es consagratorio para Pirlo, ¿no? Pero es verdad que debuta tarde. De hecho, va a la Eurocopa de 2004 contra Patoni y no sé si juega un partido o no tiene mucha presencia, pero a partir de ahí yo creo que Pirlo, no lo sé, es mi opinión, pero yo creo que Pirlo es el jugador más grande de Italia desde Maldini y el más brillante y el más distinto desde Baggio. A mí me parece que tiene ese nivel Andrea Pirlo dentro del fútbol italiano, un jugador que es realmente único en su especie. Toma un poquito la base de la tipología de jugador que habían sido Gianni Rivera o Antonioni, ¿no?, en años anteriores,
pero lo hace llevándose ese tipo de juego al epicentro del equipo, ¿no? Es el cerebro del equipo, el reyista, desde la posición de mediocentro organizador, y claro, eso es absolutamente rompedor. Luego Pirlo el 2006 me parece un jugador fundamental, porque aquella Italia de Lippi se basaba mucho en el trabajo, en la profundidad por bandas, pero sobre todo en que Pirlo encontrase ese pase directo hacia Francesco Totti por el carril central, y me parece, junto a Cannavaro y Buffon, creo que es el futbolista más importante de ese Mundial de 2006. Y ya siendo más veterano, sin alargarme mucho, la Eurocopa de 2012 me parece un torneo muy bueno de Pirlo, ese partido contra Inglaterra me parece fantástico, que acaba con el cuquiallo que le hace a Joe Hart, y en 2014 también me parece de lo más rescatable de esa Italia en el Mundial de Brasil. A su lado hemos colocado a Marco Tardelli, un futbolista que sobre todo es recordado, ¿no?, por en ese Mundial 82, ese gol que le marca a Alemania, esa celebración, ¿no?, que está recordada como una de las celebraciones más icónicas de los mundiales y que al final representaba todo lo que sentía Italia, ¿no?, que era una alegría desbordante e incluso me atrevería a decir una sorpresa por todo lo que estaba pasando en aquel mundial, que prácticamente unas semanas atrás, antes de comenzar el torneo, pues nadie se esperaba aquel desenlace, pero desde luego 81 partidos con Italia y seguramente, a ver, para la nueva generación de gente, ¿no?, que ha empezado a ver el fútbol en el siglo XXI, o sea, años 90 igual, pues igual hay que explicarle un poquito quién era Marco Tardelli, porque igual les choca de principio, ¿no? Pero al final era un jugador que ha sido importantísimo en el fútbol italiano y que también, hablamos antes de Antonio Cabrini y de la figura de Trapattoni, él también ha ido de la mano de la figura de Trapattoni. Sí, otra figura fundamental de aquella Juventus, ¿no? Por resumir un poco, para la gente que no haya visto jugar a Marco Tardelli, podemos decir que es el centrocampista todoterreno italiano mejor de todos los tiempos. Yo creo que puede ser una definición de Marco Tardelli. De hecho, lo que comentabas, ¿no? Está el grito de Munch y el grito de Tardelli, están ahí parables. Y hay una cosa muy bonita, a mí me encanta, que representa ese espíritu que tenía Marco Tardelli, ¿no?, que era un jugador incansable, era un llegador nato, mucho trabajo, muy físico, mucho recorrido, mucho despliegue. Él contaba, después de haber marcado ese famoso gol en la final del Mundial 82, que había nacido con ese grito dentro, lo cual me parece precioso, y ese momento fue en el que el destino o el azar le indicó para sacarlo fuera, ¿no?, ese gol en ese Mundial. Un jugador que tenía que estar en esta alineación. Sí, y nosotros hemos hecho un poquito más de trampa, ¿no?, porque el cuarto nombre del centro del campo es Francesco Totti y era un jugador más de jugar por detrás del punta, ¿no? O sea, como un enganche, y nosotros lo hemos tirado un poquito a banda para que al final nos encaje mejor. Pero es otro futbolista que sí o sí tenía que estar. Es cierto que su historia con Italia es particular, ¿no?, porque solamente juega 58 partidos. Y al final nos puede chocar, ¿no?, porque ha tenido una carrera muy larga con la Roma, muy prolífica en lo que se refiere, pues no a títulos, es cierto, pero sí a sensaciones que nos transmitía todo. No era una parte fundamental de aquel equipo, uno de los mejores jugadores italianos, y solamente ha jugado 58 partidos. Y el caso es que debuta en el 98, después del Mundial de Francia, no lo había llevado Cesare Maldini, y se retira tras el Mundial de 2006. O sea, tiene una etapa relativamente corta con la churra. Sí, se retira de la selección creo que es con 30 años, ¿no? Donadoni sí que le hace una llamada cuando sustituye a Lippi después de ese Mundial. Totti le dice que no. Cuando vuelve Lippi, Totti es el propio que dice estoy disponible, pero Lippi no lo llama. Y se acaba de una forma un poco extraña y un poco tempranera la historia de Totti con la selección italiana. Aún así, a mí me parece que tenía que estar aquí. Su Eurocopa del año 2000 me parece el mejor torneo que tiene Totti con la selección. Es el mejor jugador, en mi opinión, de ese torneo, con partidos fantásticos. El gol de Alopanenka contra Holanda en semifinales, la final contra Francia, creo que la domina. Realmente creo que domina esa final. Tiene 2 o 3 balones de gol que le da o a Del Vecchio o a Del Piero, pero no meten ese gol. Y después es verdad que su trayectoria se ve un poco deslucida, ya no es el líder del equipo, ¿no? En 2002 el Mundial es el que es. En 2006 a mí me parece un jugador muy importante, pero es verdad que los líderes son otros. Los jugadores importantes están más atrás que Totti. Totti es un jugador que engancha, como comentábamos antes con Pirlo, es fundamental que se active entre líneas, pero si no lo consigue tampoco pasa nada, ¿no? Porque Italia encuentra otras formas de atacar por las bandas, con el trabajo de Camoranesi o de Perrotta y de los laterales. Pero bueno, creo que su Mundial en 2006 también es muy importante y por esa contribución también tenía que estar aquí. Sí, y como suplentes tenemos también nombres históricos, ¿no? Mazzola, Rivera, Antonioni, De Rossi, algunos más actuales, otros más antiguos, pero está claro que jugadores importantísimos en lo que se refiere también a la selección italiana. Sí, sin duda, y algunos otros que podríamos haber mencionado, ¿no? Daniel Oriali me parece un jugador que podríamos mencionar. Bruno Conti en el Mundial del 82
creo que es el jugador, no el mejor, pero sí es uno de los jugadores más brillantes de Italia. Antonioni en ese propio mundial que has comentado, un jugador con una clase, una elegancia tremenda, una visión de juego, un rango de pase fantástico. Y a mí el que me genera un poquito más de dudas es Daniele De Rossi, que le pasa un poquito como a Totti, pero en una época en la que Italia a su alrededor es peor. Sí. Es evidente que De Rossi es un jugador, es un líder, tiene muchísimas internacionalidades con Italia, más de 100 seguramente, o cerca de 100, ahora mismo no recuerdo, hablo un poco de memoria. Y es un jugador que cambia, ¿no?, con el tiempo. En 2006 es un jugador muy joven, que sí que va mucho a las ayudas, un perfil muy defensivo, más agresivo, luego se convierte más en un pivote organizador un poquito más estático. Y es verdad que en los últimos años de la Nacional podría ser el jugador más rescatable, ¿no? El que mantiene un poco a Italia a flote hasta que no puede más y no llega a esa clasificación al Mundial de Rusia 2018, desgraciadamente. Sí, nos acordamos de esa imagen de Rossi gritando la aventura en el banquillo, un poco haciendo prácticamente como seleccionador. Pasamos al ataque, donde tenemos muchísimo nivel, y el primero es un jugador pues muy antiguo, ¿no?, que es Giuseppe Meazza, el único representante que hemos sacado, aunque podríamos haber sacado más, pero seguramente, sobre todo por no haberlo vivido y estudiado tanto, pues no hemos optado por más jugadores de los años 34 y 38, de aquellos dos primeros mundiales de Vittorio Pozzo, pero obviamente Giuseppe Meazza, que es uno de los grandes goleadores de la historia del calcio y uno de los grandes goleadores de la selección italiana, tenía que estar aquí. Sí, sin duda. Además, es uno de los 3 jugadores que consiguen ese doble título mundial con Italia en el 34 y en el 38. Sin duda el más importante, la gran estrella del calcio en los años 30. Es cierto que es difícil opinar, nos tenemos que fiar de lo que hemos leído, de las crónicas, de los autores de la época, pero lo que nos dicen es que era un jugador fantástico, un jugador, un virtuoso con el balón, un jugador que cambia también, cambia a lo largo de su carrera. En el año 34 es más bien un finalizador, esa posición que ocupaban las grandes estrellas, ¿no? No es exactamente un delantero, sino que juega un poco como de interior avanzado. Y en el 38 ya está más cerca la posición de medio centro. Un jugador fundamental en los dos mundiales. En el 34 creo que marca 4 goles, en el 38 tiene ese papel más de epicentro, de organizador, y teníamos que mencionarlo. Sí, como referencia, como 9, como bomber, tenemos a Gigi Riva, al máximo goleador histórico de la selección italiana, 35 goles en 42 partidos, la verdad es que un ratio espectacular, 0,83 goles por partido, es impresionante, ¿no? Y sobre todo lo que fue capaz de hacer con el Cagliari, ¿no?, que es ganar ese Scudetto en el año 69, que quedará para siempre en la historia por lo sorprendente y por lo único que ha sido, porque no ha ganado ningún título más el conjunto sardo, y porque consiguió convertirse en un habitual de la selección. Es cierto que solo 42 partidos, que son poquitos y que también nos hablan del altísimo nivel que había en aquella delantera de aquellos años, pero consiguió ir 42 veces y ser titular 42 veces, en la mayoría de ocasiones, jugando en el Cagliari. Sí, en esos años, final de los 60, el Cagliari es un equipo muy importante, ¿no? Aporta bastantes jugadores a la selección. Y Gigi Riva, sin duda, el gran jugador de ese Cagliari, ¿no? Rombo di tuono, como lo llamaba Gianni Brera, que significa un poco significa trueno. Entonces define un poco ya qué tipo de jugador era. Un jugador eléctrico, fuerte, potente, que tenía un tiro con su zurda muy determinante. No era especialmente técnico, pero bueno, se aprovechaba de esas virtudes, tenía un gran físico, era robusto. Le gustaba caer a la banda izquierda y entrar al remate desde allí. Tenía remates, iba bien de cabeza, tenía remates de volea o en acrobacia que destacaba también, y era eso, un goleador, y de hecho es el mejor goleador que ha tenido la selección italiana. Y acabamos, si te parece, este 11 con el que para muchos es el mejor jugador de la historia del fútbol italiano, y es Roberto Baggio. A ver, ¿qué vamos a contar de Roberto Baggio, ¿no? Un jugador muy especial, porque las cosas como son, era tremendamente especial y seguramente muy difícil de gestionar para los diferentes técnicos que ha tenido. Un jugador que tampoco creo que no podemos asociar a un equipo concreto, ¿no? Porque al final pasó por tantos clubes en Italia. Es cierto que, bueno, su primera etapa en la Fiorentina, ¿no? Luego la etapa ganadora en la Juve, pero es que está en tantos sitios que al final es un jugador, pues, un trotamundos del calcio, ¿no? Pero qué jugador tan bueno que era y qué mundial tuvo en el 94. Se recuerda aquel penalti, pero cómo fue creciendo poco a poco en el torneo y los goles que marcó es impresionante. Sí, yo creo que Roberto Baggio es un genio, ¿no? Es el gran genio del fútbol italiano, sin haber visto a los futbolistas de antes de los años 50 o 60, sin haber visto a Giuseppe Meazza o a Valentino Mazzola, no sabemos qué sensaciones transmitían, pero Roberto Baggio a nivel de talento, es el gran talento de la historia del fútbol italiano, ¿no? Esa capacidad para regatear, esos apoyos, esas paredes, esa técnica en el disparo, en las faltas. Un jugador que además tenía mucho gol, sin ser exactamente un 9 de área o un delantero centro como tal.
era un jugador fantástico y sí o sí tenía que estar aquí en este 11 histórico de Italia. Sí, y también tenemos grandes suplentes. Hemos optado por Silvio Piola, que es otro jugador de esos primeros años del fútbol italiano, es el máximo goleador histórico del Calcio, o sea, para que os hagáis una idea, el jugador que más goles ha marcado en la historia de la Serie A, tercer máximo anotador de la Azzurra y todavía tiene un ratio mejor, 0,88 goles por partido que Gigi Riva. Y luego también hemos optado por Paolo Rossi, por aquel histórico mundial del 82, ¿no? Y luego ese Balón de Oro que se lleva. Hemos dejado muchos nombres fuera, pero es que al final queríamos hacer una lista de 23 nombres y era complicado aglutinar a todos. Sí, el caso de Paolo Rossi había que mencionarlo, ¿no? Además es muy curioso, muy paradigmático de lo que es Italia, que Italia siempre en los mundiales cuando ha conseguido ganar es cuanto peor antes, mejor después, ¿no? Esa Italia llega después del escándalo del Totonero, precisamente involucrado Pablo Rossi de los años del Perú, ya por haber amañado supuestamente un partido. Bueno, fue acusado, fue sancionado durante un año. Enzo Bearzot lo espera hasta el final, lo pone en su lista, lo pone como titular y pasan los partidos, pero Pablo Rossi no marca. El primer gol de Pablo Rossi en ese Mundial del 82 histórico llega en el quinto partido, creo que es, contra Brasil. Ahí consigue un hat-trick. En el siguiente partido contra Polonia consigue un doblete y en la final un gol. O sea, se convierte en el máximo goleador del Mundial sin haber marcado un gol hasta ese quinto partido, ¿no? Un jugador, técnicamente no era un virtuoso, evidentemente, pero era un jugador muy rápido, que se desmarcaba muy bien, que finalizaba muy bien, con disparo, que tenía esa ambición, esa voracidad al ir al espacio. Y es que representa una época, representa una forma de activarse, ¿no? de venir de lo más negativo, de conseguir sacar motivación de eso, y es un caso muy paradigmático y teníamos que mencionarlo. Sí, y para acabar nos hemos dejado fuera algunos futbolistas actuales, ¿no? Caso de Giorgio Chiellini, caso de Bonucci, futbolistas que han tenido muchas presencias en la selección italiana, pero que es verdad que han vivido épocas un poco oscuras, ¿no? para el fútbol italiano en competiciones internacionales, perdón. Y queríamos también pensar o hacer la reflexión de en un futuro, pues qué jugadores podrían entrar aquí. Y a mí el primer nombre que me venía a la cabeza es el de Gigio Donnarumma, ¿no? Por lo pronto que empezó a despuntar, la cantidad de partidos que ya suma a sus espaldas en un equipo importante como el Milan y lo natural que ha tomado el relevo de Buffon, ¿no? Es cierto que tuvo problemas en su día, bajó un nivel, pero bueno, parece que se ha recuperado bastante bien de aquel bajón y es uno de los nombres que sin duda no puede estar. Y luego también, pues tú me mencionabas a Nicolò Zaniolo, por ejemplo, habrá que ver también Sandro Tonali, no está donde es capaz de llegar, pero bueno, hay jugadores interesantes que quizás en un futuro, si grabamos un vídeo igual dentro de 15 años, vete a saber, pues podrían estar ahí dentro. Sí, hay potencial, es muy difícil evidentemente entrar en esta lista de 23, tiene que ser un jugador histórico. Creo que Nicolò Zaniolo podría ser un nombre, veremos cómo vuelve de esa lesión, que una lesión así siempre cambia las cosas que hacía un jugador previamente. Mi nombre, mi apuesta en particular sería Nicolò Varela, es mi nombre. Me parece un jugador que reúne muchos de los atributos clásicos de Italia. De hecho, Lele Oriali, que comentábamos antes, que está en el staff de Antonio Conte, seguro que se ve reflejado en Nicolò Varela, yo estoy convencido, porque es un jugador que juega arriba y abajo, que defiende, que mete el pie, que es capaz de asociarse, que es capaz de asomarse a la frontal, de soltar el tiro, muy comprometido, muy de equipo, y yo creo que podría ser, si tiene suerte, si a Italia le van bien las cosas a nivel de selección por fin, que ya toca, podría entrar en esta lista en el futuro. A mí me encanta Varela y de hecho me parece que está muy infravalorado, sobre todo porque cómo está rodeado, ¿no? Porque al final Sensi brilló mucho más al principio de temporada, luego llega Eriksen, ahora se habla de Tonali y tal, bueno, muchos nombres así más mediáticos, y Varela que tampoco tiene mucho foco, tampoco aparece en esos vídeos de highlights, de skills, de grandes goles, aunque los ha marcado, pero a mí me encanta y me parece un jugador que la verdad llegue quien llegue, me parece que va a ser de los intocables de Antonio Conte. De todas formas, es otro tema, hablar de Varela es otro tema, y nada, Joel, decirte que ha sido un placer tenerte por aquí, que esta ha sido nuestra convocatoria ideal de la historia del fútbol italiano y que han quedado nombres impresionantes y a ver qué nos comenta la gente por aquí debajo. Sí, veremos, a ver si los del Pieristas qué opinan de esta selección que hemos hecho y nada, Irati, un placer haber estado aquí contigo comentando las cosas del calcio de Italia, que es nuestra pasión, ¿no? Ya sabéis, chicos, dejadnos aquí debajo en la pestañita de comentarios qué os parece este 11, esta convocatoria, a quién hubierais metido vosotros y a quién hubierais sacado, lo leemos y lo debatimos, pero también suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Nos vemos.